esta es una vocación suicida, o sea, no tiene sentido hacer esto, salvo que tu vida dependa de que la película se haga. En mi caso, mi vida depende de que la película se haga. Si no creo que hubiese llegado a esta edad. Y Lurri decía, hacé lo que amás o vas a ir preso. Y por lo general, digamos, el instinto, la naturaleza del artista es marginal o se dedica a lo que ama. Y si es marginal, bueno, ahí está, porque no logra encauzar su amor. Y cuando el amor no encauza, está un quilombo terrible. Y con esto del mono sobreexcitado mentalmente, la cabeza no para, entonces la película es lo único que puede salvarte en casos de locura inminente, digamos, de tristeza profunda, de sentimiento de alienación muy grande. Lo único que te puede unir a otra persona es una relación de amor o en mi caso una película. A veces las películas terminan con las relaciones de amor porque llevan tanto tiempo que uno no puede conversar con otra persona. En ese momento en el que vos tenés que contar una sinopsis y por ahí la película es otra cosa, ¿tenés una sinopsis para esa situación? ¿O lo convencés de tus hipótesis más profundas? Sí, me estoy volviendo mejor vendiendo películas, pero cuando leen el guión se nota que... Sí, pero me estoy volviendo mejor pitcheando películas que escribiéndolas. De hecho, ya me despidieron de 2 trabajos, los últimos 2 muy grandes, o no se hicieron, no sé qué, porque les entusiasmaba mucho el pitch, le dicen pitch, la propuesta argumental, pero cuando la veían en papel salían corriendo. Y así que perdí 2 trabajos ya y decidí que nunca más voy a trabajar por encargo, solo voy a hacer mis películas. Y el tema económico, bueno, que se acomode como Dios quiera. Me parece que lo económico es un factor determinante en nuestra vida, es como una maldición. Y bueno, hay que estar dispuesto a renunciar a algunas cosas con tal de poder hacer tu vida y que no sea una estafa para vos y la gente que amás. Bien. Quería preguntar cómo conviven esas 2 dimensiones en tu día a día. Es que yo no voy a trabajar. Yo me despierto, hago lo mínimo y me siento a trabajar ahí, al lado, muy cerca de la cama. Y cuando me doy cuenta es de noche. Entonces no voy a trabajar. Y me paro, me duele todo y de ahí me dirijo a la cama con un cuaderno y una hoja por si se me ocurre algo más a la noche o mientras duermo. Entonces no existe tal cosa como ir al trabajo. En el rodaje sí, pero el rodaje es fascinante, el rodaje es el mejor momento de tu vida, es como estar enamorado y todo es hermoso. Por supuesto es una catástrofe también, y la película se te presenta como algo irrealizable en tiempo y forma y con el presupuesto que tenés, pero bueno, es hermoso. Y ahí te despertás y vas feliz. Pero en realidad el trabajo, qué sé yo, hay una leyenda de un
rey que le encarga al otro el cuadro de un mono y le dice, ¿cuánto vas a tardar? Y dice, como 6, 7 años. Y a los 7 años van y le dicen, ¿y el cuadro? Y el tipo hace tú y se lo da. Y dice, pero me dijiste 7 años. Y dijo, sí, me llevo 7 años poder hacer esto. Así, ¿no? Entonces, el trabajo es vivir. Hacer películas es otra cosa. Lo difícil es vivir. Eso es trabajoso. Yo el tiempo que pierdo, no sé si lo pierdo, pero entre bañarme, secarme, cambiarme, cocinarme, lavar los platos, darle de comer al perro, al gato, contestar los mensajes, ya el tiempo que tengo que trabajar se achica mucho y encima tengo un hijo. Entonces la vida es una especie de trámite mecánico. Y si tenés un hijo no puedes tener un comportamiento mecánico. Bueno, podés, pero entonces toda esta cosa de tener que ponerse las medias todos los días es absurdo, realmente. O sea, no tiene ningún sentido. Por eso trato de que el ámbito de trabajo sea ahí adentro de mi casa y no salir de ahí. Tampoco afuera hay gran cosa. Ahí, afuera siempre se están matando, así que no me pierdo de nada. Y cuando te dicen, pero no fuiste a la marcha, tendrías que haber ido. Y digo, bueno, lo mejor que yo creo que puedo hacer por el otro es una película. Seguramente me equivoque, pero al menos yo lo siento así. Es lo que yo puedo aportarle al mundo o nada, no se hace nada más. ¿Y para vos qué es la poesía? En un momento lo asociás a algo de una pirueta o un milagro. No sé qué es la poesía, tal vez sea la traducción de una percepción del absoluto en algo concreto, ¿no? Como el punto de vista de una persona mirando un perro. Entonces el sentimiento es un sentimiento del absoluto que está de antes de nacer y después de morirte y que va a seguir no necesita de nosotros. Pero la poesía sí necesita de nosotros para hacer esa traspolación. Entonces uno tiene una percepción del absoluto, sabe que la muerte es una parodia, y que sabe que todo es una parodia, pero hay algo que está conectado con el absoluto, y la pirueta sería traducirlo a un plano, ¿no? De poner la cámara y decir, acá está una imagen que es como una puerta al infinito. Entonces, calculo que la poesía es cual sea el lenguaje que uno use para acceder a algo más absoluto. Y puede ser que esté filmando una puerta y que por esa puerta no pase nadie, pero hay un punto de vista que nos da como una especie de experiencia profunda y espiritual solo mirando una puerta. Entonces calculo que, al menos para mí es eso. No sé si quedó claro, pero en el libro este de los monos dice, todo el mundo es un poeta hasta que intenta ponerlo en papel o traducirlo, porque en tu cabeza la poesía funciona, tu conexión con el absoluto funciona. Yo soy creyente y todo eso en mí funciona. El tema es
que yo puedo filmar esa puerta y que no funcione, o la puedo filmar de una manera en que funcione, en que yo realmente pueda ver esa puerta con todos sus detalles y con lo que imprime en mí. Y lo que imprime en mí es un misterio terrible, una incomodidad profunda ante el hecho de que exista una puerta. Por supuesto, existe Tarkovsky o directores de esa talla que lo logran, y otros que necesitamos un argumento, ¿no? Cuando dicen cuál es el argumento. Bueno, el argumento en el cine es un invento de la industria, es un tema de una exigencia comercial. Nuestra vida no tiene un argumento, nuestra vida está extraviada desde siempre y para siempre, y vaya a saber por qué motivo existe. Pero no tiene argumento nuestra vida, no tiene ninguna explicación, por suerte, porque eso es lo que... el hecho de que no tenga explicación es lo que te permite conectar con algo más profundo. Por eso las películas con un mensaje a mí me matan. Las películas que tienen un cuento, que tienen un mensaje, o dicen, no, sí, esta película me dejó algo, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Qué sé yo? Bueno, eso es degradar la posibilidad de trascendencia, la posibilidad de trascender con una película y de tener una experiencia loca, profunda, porque lo más importante sería poder tener acceso a una experiencia espiritual profunda y no enloquecer. Para mí la locura, no si uno va a un manicomio, es como si esas personas se hubiesen quedado a medio camino, ¿no? Como si no hubiesen podido dar ese salto más grande al vacío, y cuando saltas al vacío, en realidad lo que te das cuenta es que nunca te la vas a pegar con nada, porque no hay nada para pegártela. Entonces, bueno, pasan muchos años hasta que uno se da cuenta de eso, y hubiese querido que alguien me lo diga antes, pero eso no te lo puede decir nadie, es una experiencia solitaria. Estaba pensando en estar pensando en cómo contar esa trama, ¿no? Claro. Sí. Es muy incómodo estar con alguien. En general, el hecho de que no haya un diálogo entre dos personas está visto como una falta de comunicación. A veces lo es, y otras veces hay mayor incomunicación a través del diálogo, porque es como una fachada es una especie de representación artificial de lo que significa conectar con otra persona. Y si uno se junta con un amigo a callar, es un sentimiento muy potente, pero nadie lo hace, yo tampoco. En relación a los referentes que tiene uno, vos mencionás muchas veces a Fabio. La inocencia, la calle, lo no intelectual que mencionás antes, o sentimental, lo marginal y la piedad, los niños. Y lo asocio también con lo que mencionábamos del asombro. ¿Hay algo que te interesa especialmente de la lógica de trabajar por ahí con no actores o esta gente que te encontrás, que te llega, que te atrapa, que tiene algo que por ahí los actores o los vicios de los actores no tienen, o que hay algo del sistema de lo que sería una expresión más representativa, por ahí es más fácil con un no actor? No, a ver, yo tengo no tengo teorías, pero
puedo expresarlo así, tengo la teoría o la sensación de que todo el mundo puede actuar, pero no cualquier personaje. Entonces, yo como director, por ejemplo, casi que no elijo con quién tengo que trabajar. No es una decisión mía. Hay grandes actores con los que yo debería trabajar y porque soy amigo y los conozco. Y Ana María Picchio, que es una gran actriz, fue la primera persona que me llevó al cine y me mostró cine de autor, porque yo venía de Tucumán, donde solo había Canal 8 y Canal 10 y no había cine de autor. Entonces yo descubro el cine de autor más bien a los 16 años junto con Ana María Picchio. Ella me dijo, mira, negro, estos son los tipos que tenés que ver. Y yo cuando vi eso dije, esto se parece a todo lo que yo vengo sintiendo desde que tengo uso de razón. Y hay una película de Kurosawa, que es su primera película a color, que se llama Dodescaden, que es un pueblo donde ya no pasa el tren, y hay un loquito que va haciendo el sonido del tren, y dice Dodescaden, Dodescaden, un alienado mental. Y yo me había pasado tantos años en Tucumán y donde siempre me encontraba persiguiendo a esa gente que hablaba sola entonces encontré una conexión entre el cine de autor y lo que a mí me pasaba, que eran mundos interiores, exteriorizados. Y para contestar la pregunta, por ejemplo, yo debería hacer una película con Ana María Picchio. Si fuera por la lógica, debería ser la persona con la que más tendría que haber trabajado, y todavía no hicimos ninguna película juntos. Y con esto voy a que uno no elige muchas veces con quién va a actuar, y de repente ve una persona en la calle y dice, es esta persona. Ni siquiera tenés la película todavía, pero es como un llamado. En el Jockey me crucé con un tipo en la calle que era como es el personaje de Nahuel Pérez allá en el Jockey, y lo llamé a Rodolfo y le dije, che, vi un tipo, y sí, yo también lo vi. Y bueno, cuando me acerqué al tipo a ofrecerle actuar, me dijo algo así como, qué trabajo boludo, me dijo. Es ruso, pero me dijo algo así, un tipo que venía de Rusia. Y le dije, ¿cómo llegaste de Rusia? Y me dijo, te voy a decir que en avión, así no te enroscas. Y bueno, yo no pudimos lograr que ese tipo actúe y hable muy poco, entonces lo llamé a Nahuel para que me interprete. Pero en general a mí me encantan las personas y no necesariamente tiene que tener aptitudes para actuar. Por supuesto, a veces necesitas un actor muy entrenado, como Nahuel en el Jockey, un personaje que pueda ser un jockey drogadicto y después un peregrino urbano que ve la luz y que percibe la pureza de la naturaleza de la mente, y después mate a alguien y se transforme en una mujer. Bueno, por ahí para eso necesitas un actor, porque no tenés el tiempo, entonces necesitas un tipo o una actriz que entienda todas esas mutaciones sin entenderlas. En un momento vi que estaba escribiendo y vi que el personaje en la cárcel era una mujer. Y dije, ¿cómo? ¿Por qué se nos está ocurriendo esto? Me van a sacar cagando, ¿viste? Y ese día a las 3 de la mañana me llega una foto de mi hermano vestido de mujer. Y dije, la puta, no, o sea,
esto tampoco tenía explicación. Es decir, no me la esperaba. Pero bueno, dije, bueno, así funciona la vida también. Un día he sentido así. Y entonces dije, bueno, el guión perfectamente podría ser. Y bueno, los productores me decían, pero ¿cómo es esto que transiciona ahora? Porque en realidad lo agregué sobre el final, ya con la película financiada. Pero ¿cómo que ahora transiciona? Y yo no transiciona, un día es así. Hay muchos videos a documentar algo de ese ciclo de la vida. ¿Es por eso o es por otra cosa? El ciclo de nacer y morir. ¿Qué sé yo? Siempre, casi todos los días pienso cómo va a ser el día cuando esté ahí y ya llegó el momento. Debe ser un pasaje interesante y en el jockey lo tratamos de imaginar, ¿no? Hacia el final lo matan y enseguida nace de vuelta. Y supongo que es un poco así. Después de la infancia es donde está todo, aunque hayamos tenido una infancia llana, que parece que no hayan pasado muchas cosas. Qué sé yo, es todo tan misterioso que a veces solo podemos manejar un lenguaje lleno de abstracciones para ser fieles a lo que sentimos. Por eso choca mucho con este tema del argumento, el cuentito, la evolución del arco de personajes. Qué sé yo, a veces, por lo general no existe eso. Sí me interesa mucho, me da mucha curiosidad la muerte y tengo un amigo que le entraron a robar a la casa y le pusieron una pistola en la cabeza y como él es practicante de meditación, dijo, no me la quiero perder. En vez de resistirse o de decir no me mates, dijo, no me la quiero perder. Como que iba a estar muy atento a ver cómo era el momento, porque aparentemente la conciencia continúa. Entonces, el trabajo sería que cuando ocurre, vos no te dejes llevar por todas las situaciones que aparecen y mantenés algo que se llama la mirada penetrante. Y de esa manera, bueno, según aparentemente cómo transites ese momento, de eso depende bastante tu reencarnación y tu karma. Entonces, es como una práctica para mí muy interesante de hacer todos los días y no sé cómo se relaciona eso con la pregunta, pero sí, es tan inexplicable todo que no podría concebir otra manera de vivir que no sea alineado a las cosas que no tienen explicación. Por eso, a veces uno, cuando se dedica a esto, es medio un impresentable, ¿no? Porque no puede responder a, qué sé yo, te sentás en un asado familiar y de qué te disfrazás. ¿Entendés? O acá, o sea, es muy... Bueno, acá no sé, ustedes me están dando el espacio para hablar esto, pero uno no va a hablar de esto ¿entendés? En el asado familiar. Podría, ¿no? Pero no creo que a nadie le interese. Supongo que acá estamos, bueno, evocando algo.
Pero creo que si tuviera que decir algo respecto a todo el proceso creativo es que hay que bancársela. Hay que bancarse la soledad y las voces. Hay que escuchar las voces y no salir corriendo, ¿no? Porque cuando aparecen todas esas voces, lo primero que decís es, bueno, no les voy a contestar. Pero algo tenés que hacer. Es la única manera que yo considero que la vida vale la pena ser vivida. Después, por supuesto, existe la gente normal, que no tiene estos inconvenientes con ponerse las zapatillas todos los días y contestar mensajes. Es como que el mundo está hecho para ellos, ¿no? En general esa gente no hace películas ni se preocupa con todo esto. Por ahí a mí me da mucha envidia la gente que vive así. No, o sea, yo no elegí esto. Cuando dicen, ay, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué sé yo? No se estudia esto. Es un trabajo que pasa por otro lado, digamos. Yo intenté ir a la Universidad de Cine y teniendo en cuenta todos los disgustos que le di a mis padres, dije, bueno, como me gusta el cine, les voy a dar unas buenas noticias, voy a ser el mejor alumno de la Universidad de Cine. Creo que fui 3 meses y pisé en la calle y vi pasar a Soldadito, que era fue el actor de mi primera película, tenía 18 años, y lo vi pasar así y dije, ¿qué construyeron acá? Y lo empecé a seguir, dio la vuelta a la esquina y el tipo como caminaba así, marchando, tenía un problema. Y el tipo del almacén le dijo, ¿qué hace, Soldadito? El tipo siguió, yo dije, le dicen Soldadito, es increíble. Y fui, lo seguí hasta la plaza, se sentó en la plaza, yo me senté al lado y le dije, ¿te gustaría hacer una película? Bueno, no sé qué. Y yo le dije, no, de un padre y una hija, y la inventé toda ahí. Y no sé qué estaba hablando, pero bueno. Que intenté estudiar. Y bueno, en ese caso, yo tuve la suerte de poder comprarme una cámara y filmar la película, pero la película se hizo no con poca plata, con 0 plata. O sea, solo pagábamos el taxi hasta el lugar donde había que filmar. No teníamos luces, no teníamos vestuario, no teníamos plata, no teníamos actores profesionales, solo estaba Dolores Fonsi. No teníamos nada. O sea, no era como hoy que hay un montón un teléfono, si lo programaba, no sé cómo filma bien. Esto era cassette, era video, ¿no? Entonces, me hubiese encantado estudiar, creo que me hubiese ahorrado mucho tiempo de todos los problemas técnicos. Yo no sé prender una cámara hoy, por ejemplo, porque... Pero ahí empezaste a filmar y dejaste los estudios o sí, no continuaste. No, dejé los estudios. Tenía problemas de concentración y que si tomas mucho ácido pasa. Y tenía otras inquietudes en el momento que estudiar. Estaba volviéndome loco y dije, tengo que hacer algo con todo esto. Y dije, nunca hablé con mi papá, eso es todo un acontecimiento. Entonces la película retrata eso y de una manera donde la belleza está presente igual, la fragilidad, ¿no?, de las personas. Estamos todos atados con alambre. O sea,
rascas un poquito y todo se cae a pedazos. Y eso es la parte hermosa, creo, de las personas. La gente fuerte, digamos, no es interesante. Es necesaria a veces, pero en general no es interesante para hacer una película. Bueno, Herzog hizo buenas películas con gente fuerte. Depende de cada uno, ¿no? Es como, para mí hay que tener una fortaleza dentro de esa fragilidad, para soportar esa fragilidad. Así que ese es mi universo y bueno, cuando fui a la universidad me dijeron, mira, existe el plano y después el contraplano. Yo dije, listo. Con esto es suficiente. Y llegué a mi casa y estaba mi viejo y le dije, me dijeron que está el plano y el contraplano. Y me dice, no, boludo, pero existe el plano general también. Me dijo, vos, las pocas veces que hablé con él hasta una edad, me dijo cosas muy importantes, y una fue, vos siempre haces un plano general. Y dijo, porque cuando no sabes a dónde cortar, cortás al plano general. Qué sé yo, ese fue mi estudio. Plano, contraplano y plano general. No, me quedé pensando en Soldadito. Él tenía una enfermedad que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero él siempre tenía que estar agarrado a las paredes, había perdido toda la masa muscular. Y en realidad, así como lo conocí en la calle, lo llevé a la casa de mi novia, vivíamos en un buen ambiente juntos en ese momento, y lo senté al lado, nada, en silencio. Y se generó una tensión muy fuerte, una incomodidad muy potente. Y él sentía como algo sexual hacia ella, pero por supuesto prohibidísimo nombrarlo. Y todo eso estaba jugando mientras yo los miraba sentados, intentando tapar todo con algún tipo de conversación. Y este tema de no conocer al otro, y cómo hacer para... entonces yo, no sé si ese día, pero al otro día ya lo llevé a casa y empecé a ver cómo era esta dinámica y qué le pasaba a cada uno. Y después estaba buscando una abuela, porque quería contarle la historia de una abuela que se moría también. Y estaba caminando por San Telmo y salió una señora de 100 años, tenía 100 años literal. Salió del balcón y me dijo, es acá, es acá. Yo me había escondido abajo de otro balcón para que no se me apague la tuca y la vieja salió y me dijo, es acá. Fue muy loco, tengo un testigo que estaba conmigo, por suerte. Entonces toqué la puerta y salió un hombre de barba, marinero. Digo, disculpa, me llamó una persona de arriba y me dijo, vení, pasá. Y subió y dijo, mamá, deja de llamar gente de la casa. Claro, y actúa la mujer que se murió a los 101 años, actúa el que me abrió la puerta, y actúa Dolores Ponce. Pero así sucedió. Me llamó la señora por su cuenta. Entonces, si estás alerta, se arma la cosa. ¿Y a él lo podías dirigir o era, digamos, él podía traducir las
indicaciones o era más estar vos atento a lo que él producía? No, sí, lo podía dirigir. Lo que pasa es que yo tenía 18 años, no, solo sabía lo incómodo que me sentía en mi cuerpo, entonces quería que él pueda transmitir eso. Y en un momento construí una caja negra, le pedí al marinero, que también era carpintero, un marinero carpintero, y le dije, no, me haces una caja de 2x2, la pinté de negro y hice un agujero y le puse un disco de Lou Reed que se llama Metal Machine Music, que son todos acoples, como gritos así, son como 40 minutos de horror. Y lo metí a soldadito dentro de la caja con toda esa música y yo lo filmaba con la cámara desde el agujero. Y antes de eso le había mostrado unos cuadros de Francis Bacon donde los personajes siempre están desgarrados. Y bueno, no sé, no es una obra maestra la película, pero yo creo que logra su cometido, que era el propósito de un chico de 18 años que quería contar que la vida le parecía hermosa, horrorosa y imposible, o sea, imposible de tener un diálogo. ¿De qué vamos a hablar? Entonces, está el padre y la hija ahí como sentados en la plaza y en un momento él se le escapa y le mira un poco el escote, ¿viste? Y hace como, uy, y listo, no sé. ¿Qué era lo que pasó cuando los junté? Y bueno, así fue esa primera experiencia. Y aparte no se parecen. No, eso es un tema, ¿no? Me pasó eso, me pareció un tema, eso cuando lo vi. Sí. No, lo que pasa con los bebés es que cuando nacen dicen que se parece mucho al padre para que el padre no los mate. Es cierto eso. Y después empezó a mutar. Eso creo que funciona más con, o sea, viene de los animales, ¿no? Es una teoría comprobada. Entonces cuando nació se parecía mucho a Ibra y después ya no se parece a sí mismo y a su madre. En la película Dolores no se parece nada, Dolores era como una muñequita y él no entraba en ningún tipo de catálogo. Pero bueno, eso me interesaba. Para esa película yo escribí una historia y dije, lo que voy a hacer es no voy a contar la historia. Escribí la historia y en la historia se explica por qué en realidad no se parece y que en realidad no es el padre. Se explica por qué el tipo sale de la cárcel y todo. Pero dije, yo no voy a filmar la historia, voy a filmar el momento, este momento. ¿Concebes alguna relación entre música y cine? ¿Algo del ritmo? ¿Algo de eso te inspira para trabajar? Sí, muchas veces escribo con música. El otro día estaba escribiendo una escena, no lo cuenten porque se va a quemar, es la próxima película. No, ahora que hagan preguntas yo, pues estoy un poco alienado. Donde el hijo toca timbre y el padre le dice al bajo y de repente cae así, plum, se tiró por la ventana y cae y el pibe se queda así y de repente ahí terminaba la escena, que quizá termine ahí la escena, pero empecé a buscar música, ¿no? Y apareció un requiem, que yo pensé que los requiem eran como todo tranquilo, medio una cosa triste, y apareció un requiem que es una locura. Y cuando lo empecé a escuchar, estaba con la escena ahí,
apareció la música de una orquesta enajenada y el personaje empezó a correr. Y todavía no sé si es una buena idea, pero con música vos escribís otra cosa que sin música. Bueno, yo ahora estoy escribiendo con un edificio que están construyendo el tren. Eso hace que el guión sea de una manera. En cambio, si escribo con música, es otra película. Entonces hay que elegir. A veces te dan ganas de escribir con música, pero tenés que saber que la escena va a ser distinta. Por ahí hay que probar de dos maneras, ¿no? Hay que escribirla con música y sin música, o leerla de vuelta y la lees con música. Entonces dices, no termina acá la escena, acá empieza a correr, ¿ves? O algo así. Pero sí, el cine nació con música, o sea, el Chaplin era director y hacía la música. Para los intelectuales así del cine, la música es como una especie de berretada yankee, pero la verdad es que el cine mudo era música, era con música, así que van bien. Sí, perfecto. En el sentido que vos mismo decís, que tenés tu particularidad y yo pensaba como también era como trabajaba con actores. Un actor dentro de un mundo y que el actor no está, y en el trabajo va a tener que tratamos de mejorar. No se escucha. Hola. Que tiene que ser mutuo eso, ¿no? Y me lleva a pensar, yo estoy en un taller acá, que los viernes un taller, del cual hace 10 años que estoy, porque es un grupo interesante. Pero siempre que yo hago algo ahora, nunca sé lo que voy a hacer. Entonces, espero. De algo que surge al ver a otra persona. Y no de lo que hace, sino de... Y salen cosas muy buenas. Entiendo. Pasa otra vez. Yo tengo una dentista. Tiene una hija que es Laura. Trabajó con vos en la película. Es Laura. Ah, sí. Sí. Y entonces yo le dije, le pregunté, ¿qué? ¿Le hizo hacer una prueba? No, dijo. Dijimos, si quiere hacer una prueba, vos le dijiste no, que ya estaba, que era ella y no otra. Sí. Y voy a decir una última cosa. El otro día vi en el TikTok, no sé cómo decirlo, estaba Ingrid Bergman presentándole ¿cómo se llama? La presentación de un premio que le iban a dar a Hitchcock. Y dice que Hitchcock era muy particular y tenía su idea fija de cómo tenía que hacer las cosas. Y ella le dijo, señor Hitchcock, yo no voy a poder ofrecerle esos sentimientos que usted está pidiendo para la escena. Y él le contestó, fake. Simulado. Sí, Mentí. Mentido. Fingí, yo
gustaría, voy a decir una cosa media rara, me gustaría que en algún momento te enamores de mí. Mirá dónde iba. Mirá dónde iba. Okay. Te amo. Mándate Tinder. Hola, pasa que hablamos bastante durante la filmación de la película, pero no te pude preguntar esto, ¿qué opinión te merece a vos Federico Fellini? Porque empieza la película El Jockey y yo veo como un flash de Federico Fellini con la mujer con las tetas grandes, ¿viste? Bueno, ¿qué opinión te merece? Ya hablaste de Leonardo Fabio, que es maravilloso, de la música de tu padre, de Sandro también, bueno, nada, pero Federico Fellini me parece que está ahí. Bueno, Creo que es como un touch para vos. sí, no sé, qué sé yo, es como... es como que Chaplin inventó todo y después, bueno, apareció Fellini y lo llevó a una expresión mucho más circense que incluso que Chaplin. Pero bueno, Fellini practicaba espiritismo y vivía en el mundo de los sueños, entonces obviamente en el contexto de esta conversación, qué sé yo, es un director que para mí está en la cima de esta idea de cómo concebir el cine. Fellini se juntaba con un espiritista que pintaba cuadros sin tocar el pincel, o sea, hacía volar el pincel y lo pintaba, y pintaba el cuadro. Eso es verdad, yo no estaba, pero está contado por él y testigos, gente que estaba ahí. Esas cosas suceden, pero él hacía sesiones de espiritismo y me parece que, y aparte de la rama del psicoanálisis de Jung, que tiene que ver con todo el mundo de los sueños, él también volaba, como vos, en el buen sentido, ¿no? Él volaba. Ah, eso es. Ah, volaba. Sí, con sus ideas. Sí. Bueno, ojalá algo parecido, pero bueno, también Fellini, esto no es una excusa, pero vivió una época del cine donde uno podía engañar a los productores de muchas maneras. Hoy es muy difícil porque los productores ya el cine tiene muchos más años y ya se sabe lo que funciona comercialmente y lo que no. Entonces, bueno, Fellini tuvo la suerte de vivir en esa época de oro, que entre los años 50 y los 80, esas 3 décadas, 50, con 4 décadas del cine, donde el cine tenía una libertad poética que hoy no tiene, o sea, hoy no te puedes sentar a hablar con muchos productores de una película que de repente no ancle en ninguna trama. Así que bueno, no, Fellini, qué sé yo. Es un problema que existan genios, porque cuando uno se pone a crear, inevitablemente empiezan como, ay, pero ¿qué diría Fellini de esta escena, no? Y bueno, hay que olvidarse de eso. Yo cuando estoy escribiendo trato de no ver películas y trato de no tener más influencias de las que tengo, porque no quiero que se me... No quiero yo elementos externos y yo hacer algún artificio para que la película sea más felinesca, o más Fabio, o más Bergman, o más Lynch, que son de vuelta lugares donde uno puede hacer pie porque ya está probado, funciona,
nunca te va a salir, pero uno se siente más cómodo. Ese lugar donde uno se siente más cómodo es totalmente desaconsejable para escribir. Si una escena te cierra, en general no es buena. Todavía, ¿no? Como hay que llevarla a su última instancia, es decir, y revisarla. Si es medio lynchiana o medio Godard o qué sé yo, no es buena. No es buena, no es pura, no es tu alma. Eso. Así que bueno, no sé, Fellini hay que verlo y olvidarse. ¿Cómo te das cuenta que una película no darla? No, eso no pasa nunca. Nunca está lista. Hay un momento donde no te atienden más el teléfono, sobre todo el montajista, los productores, y ese es el momento donde la película está lista. Donde ya nadie te soporta, donde realmente te dijeron que no hay plata 10 veces, no hay más plata, pero vos sabés que hay un canuto ahí y empujás un poco, pero empujás y hay un momento donde nadie quiere saber más nada de vos, y ese es el momento donde la película está terminada, digamos. Pero yo hoy no puedo ver ninguna película que haya hecho porque me da una vergüenza terrible, y nunca más en mi vida voy a ver ninguna película que hice, porque sé que podría ser mejor. Entonces uno en realidad no terminaría el proceso creativo, lo termina porque hay unos límites que tienen que ver con la realidad, el prójimo y demás, pero es difícil. Yo tuve suerte con gente que me tuvo mucha paciencia. Acá está Paloma, mi sobrina, que me acompañó en todo el proceso de postproducción, me dio un montón de ideas de montaje, de sonido, nos fuimos a Dinamarca a hacer sonido, pero bueno, ella es testigo de que hay un momento donde no se puede seguir más, donde no te da el cuerpo y donde incluso tal vez la señal que viene de tu percepción, más allá de que los otros no te soporten, es que te digo hasta ahí, ¿no? Pero bueno, hay por ahí directores que también en la película y sienten que hicieron una obra maestra. A mí nunca me pasó. Supongo que ese sería el buen momento para decir está terminada, es perfecta. Yo no sentí eso, nunca, así que no sabría. En general son factores externos, ¿viste? Que te dicen, listo, está todo. No va para más. Hoy no podemos hacer horas extras, no puedes hacer el contraplano, no sé qué. Esa pobre es la persona que todos odiamos, que por algún motivo ocupa ese lugar, por karma, no sé. Pero en la última película el actor me dijo, correme a esa persona de al lado de la cámara pues la voy a matar. Me está mirando como que ya estamos pasados, o sea, eso existe también en el rodaje. Pero en general haces un primer armado de la película y te querés matar. No es ni cerca lo que te habías imaginado. Pero bueno, esas frustraciones son las que hay que ser fuerte para sobrellevar. Y el último refugio es, bueno, es una película, ¿no? Entonces, no te salió una obra maestra de decir, bueno, no es una película. Una vez le mostré una película muy mala que hice a Alejandro Urdapilleta y cuando terminó la película me dijo, hace otra. No, digo que estar ahí en presencia
presente en el set es una dimensión tremenda y después la distancia del montaje te hace. Yo cuando era muy chico me imaginaba muchas cosas que nadie te avala para poder decirlas. Entonces, digamos que yo tenía que hacer triunfar a mis sentimientos y mi imaginación de la infancia, pero en retrospectiva, o sea, lo tenía que hacer triunfar ahora, porque cuando era chico te mandan al colegio, ¿entendés? La locura. Entonces, obviamente que ahí no vas a poder, ¿viste? Entonces, me llevó mucho tiempo, hice muchas películas malas y tuve la suerte de tener un hermano productor que me llamó para hacer Historia de un clan, después de que se habían bajado otros 3 directores y dijo, bueno, no me queda otra. Y a mí me parecía muy forzado, porque había una periodista que investigaba el crimen y estaba más. Y ahí armamos un grupo autoral con Rodolfo Palacios, Pablo Ramos, y mi hermano me dejó libertad para hacer esa serie como yo me imaginaba, pero me dijo, vos contá el cuento y en el medio hacé lo que quieras. Y ahí me hizo un clic a mí, porque claro, yo tengo que cumplir con el protocolo, pero me dijo, en el medio hacé lo que quieras. Y eso es, ¿entendés? Eso para mí fue una evolución, porque yo básicamente escribía las escenas del otro día, las escribía a la noche, o las escribía en el momento mientras armaban la cámara. Y eso fue un entrenamiento increíble. En Historia de un clan ocurrió para mí el crecimiento donde yo tenía que formar parte del sistema, pero me estaban dando un margen para hacer lo que yo quería en el medio. Y me acuerdo, me dijo, vos te gusta que los personajes sean pis encima, bueno, hacelo, pero conté el cuento. Este es un pibe que juega al rugby y se secuestra. Entonces, al final del capítulo no se secuestra a alguien, y al principio viene del club. ¿Entendés? Entonces, yo en el medio podía meter todos mis berretines y así fue. Eso fue lo que me puso en caja a mí, esa serie. Luis, ¿y vos haces una curiosidad, no? ¿Elegiste los actores? Sí, me dejaron elegir actores. De hecho, puse actores que nunca habían trabajado también. Sí, pues ya había más que... Hola, ¿qué tal, Luis? Quería preguntarte si te pasa de tener días de no tener ganas de escribir, días o periodos, y qué haces ante ese vacío o ante esa falta de motivación. Por un lado eso, y por el otro si te pasa de inspirarte en lo onírico para escribir algún guión. Sí, hay una escena del Jockey que yo la soñé, que ya lo conté esto, perdón si alguien ya lo escuchó, pero yo soñé que mi hijo era negro y la miraba a la madre y la madre me decía, con el tiempo se ponen así. Y ese texto yo lo puse exactamente igual en el Jockey, pero por lo general no. Antes de ayer me pasó algo muy gracioso que ahora es gracioso. Es que no podía dormir y estaba con un insomnio terrible y me desperté de este estado medio raro, abrí el cajón para tomarme una pastilla, me la metí en la boca y la estaba por tragar y me di cuenta que era el diente de leche de mi hijo. Entonces lo escupí
por ahí me hacía efecto, pero lo escupí y vi el diente de leche, pues tengo 2 dientes de leche en el cajón. Y dije, qué locura. Claro, eso podría estar en una película, no es soñar, o sea, estaba ahí, estaba soñando con que el padre de mi exnovia me decía, al final la sacaste a tomar aire nada más. Y me desperté con eso, una angustia tremenda, y ahí abrí la mesa de luz y casi me tomo un diente de leche. Y cuando, sí, o sea, ganas de escribir, no sé cómo serían las ganas de escribir. En realidad, yo, como todo el mundo, todo el tiempo lo estoy huyendo. Y mi manera de huir, mi refugio es escribiendo. Entonces, yo me salvo así, y cuando no tengo nada que escribir me siento y pongo, no tengo nada que escribir, la puta madre, me desperté, me tomé un diente de leche, estaba soñando esto, y cuando vos empezás el acto mecánico de escribir cualquier cosa, que después por supuesto no es el guión, ya empezaste a escribir. Entonces, de ahí ya sale algo. O sea, no hay que tener algo para contar. ¿Viste? La gente dice, ¿tenés algo para contar? Bueno, tenemos muchas cosas para contar, pero no es que tengo un tema, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que tener ganas de escribir, hay que sentarse y escribir algo mecánico. Por ejemplo, te pasa algo en medio de la noche o soñaste tal cosa, entonces empezás el acto mecánico y después ya estás enganchado, ¿entendés? Es como ya te enganchás, te engancha el acto. Es más difícil dejar de escribir que seguir escribiendo. Entonces hay que sentarse y escribir. Y vos, en cuanto pones un personaje al lado de otro, algo le va a decir, ¿entendés? En algún momento. O ponés, no dicen nada, y por ahí tenés música, y la música empieza a hacer su trabajo. Es decir, cuando no te ganas de escribir, te pones en la línea de fuego, y cuando te pones en la línea de fuego, algo te va a pasar, por la cabeza, o algún sentimiento de terror, entonces saltás al vacío, y ahí empieza la maquinaria a andar. No existe otra manera de hacerlo. Yo te diría que si te pasa eso, escribas igual, porque siempre se puede borrar, es decir, pero vos ya empezaste a hacerlo y estás enganchado, ¿viste? Te empezás a divertir. No tiene que estar bien escrito, no tiene que tener fuerza, no tiene que tener un gancho ni un chiste. Empezás a escribir lo que sea, ¿entendés? Aunque sea plagias algo, no sé, y ahí ya medio que agarras viaje. Sí. Acá. Escribo en la computadora. No, escribo ideas a máquina, a la máquina, la vieja. Es raro. Uno, en realidad, muchas veces es otra persona, y uno hace cosas que no haría. Y yo qué sé yo creo que el que hace las películas es otro, por ahí es más parecido al que está acá. Pero después el fracaso, viste, parecen esos actores de Hollywood que dicen como,
no, todo se aprende del fracaso, no quiero decir esa boludez que por ahí es verdad, pero de algún modo hay que saborearlo, porque hay algo en ser un perdedor que es maravilloso. Y yo conozco mucho más eso, o sea, mucho más tiempo de mi vida pasó siendo un fracaso que siendo un éxito, o sea, y con las salas vacías y críticas malas, y, o sea, y no aceptando la película en ningún festival. Hay algo que está en Apuntes de subsuelo de Dostoyevsky, que es como hacer el último orejón del tarro, ¿viste? Como, y ser... hay algo en el dolor que da como un gusto, ¿no? Como, entonces, yo creo que mientras el fracaso sucede hay que disfrutarlo, por supuesto que de una manera perversa, porque no hay otra manera de disfrutarlo, pero bueno, todos tenemos esa perversión, y mientras no se dé lo otro, hay que saborearlo, creo. Y entonces está mal ser un torturado, torturarse la vida, qué sé yo. Me parece que mientras uno es un torturado, hay que serlo al 100%, porque después viene otra etapa. ¿Entendés? Vos sos medio más o menos. Sería muy fuerte, por ejemplo, que de pronto te enfrentes con esa obra que diga yo algo mejor que esto no voy a lograr. No, ojalá pase. No, yo por suerte todo el tiempo siento... No, bueno, hay directores que hicieron películas increíbles, inmejorables, y hicieron otras mejores o igual de buenas. Yo me siento tan limitado a la hora de hacer que la cosa suceda que por suerte no siento eso de como lo mejor ya lo hice, ni en pedo. Por ahí es un modo de supervivencia, no sé, hubiese querido que me vaya mejor antes, pero no creo que me pase eso nunca. No. También me gustan las películas imperfectas, porque me gustan las películas que incluyen sus errores, sus búsquedas. Por eso me gusta tanto John Cassavetes. Son desprolijas, erráticas, y en ese camino siempre tenés tela para cortar. Ahora, si querés ser Bresson o Tarkovsky, bueno, la tenés más complicada. Sobre el proceso de escritura, cuando vos decís igual se puede borrar, o sea, hay un momento donde cambia el contexto y vos lees ese material y, o sea, vos ya lo cerrás, o la reescritura de eso, a veces no decís, ¿qué escribí acá? Y alterás eso, y ¿cómo te manejas con eso? Mira, para mí el guión nunca está terminado tampoco, hasta que no filmaste la escena y cerraste el montaje, no está terminado. Vos podés, yo por lo general escribo hasta que están las luces puestas, todo, y se lo doy al actor ahí, porque siempre siento que la cosa va cambiando, y también llegaste a un decorado y en vez de tener un día de sol, tenés un día nublado, eso te da otro clima, qué sé yo. El actor, no sé, está rengo, eso en general, porque si no, estoy rengo, y vos decís, genial, está rengo, genial. Voy a reescribir esto en relación a lo que está pasando. Entonces, yo digo borrar cuando tenés que mandar a escribir, nadie te está juzgando, vos podés avanzar, pero a mí me gusta escribir todo el tiempo, ver cómo llegás a la quinta esencia del asunto. Ese es el tema. Mira, una vez que el guión te lo aprobaron de producción, ahí viene el desquite, ¿viste? Ahí decís, bueno, acá todavía puedo avanzar más.
Así que la escritura para mí es un proceso que nunca se termina. Hay una anécdota de David Lynch que en Twin Peaks que el utilero se quedó encerrado en una habitación porque corrió un mueble y después él en la escena vio que el asistente de dirección le dijo: la tenemos que hacer de vuelta porque el utilero apareció en el espejo, lo había reflejado un técnico, y él dijo: no, hacerle un primer plano. Y es el asesino, o sea, lo transformó en el asesino, o al menos el que aparenta la figura de asesino. Y el asistente dijo: he reflejado un técnico en el espejo, y él fue en su primer plano. O sea, imagínate lo que es mantener la cosa viva como para hacer algo así. Y da miedo. Y fue y le dijo al técnico, al utilero, le dijo: ¿vos sos actor? Dijo: sí, por supuesto, todo el mundo es actor. Y bueno, es de las figuras más terroríficas de Twin Peaks, y creo que se transforma como en una especie de eje. Así que eso es lo que a mí me gusta. Después tiene que ser muy bueno para lo otro, técnicamente. Es una pregunta puntual de un actor que creo que películas. Bueno, pues Domóganos empieza con un psiquiatra que se llama Pink Floyd, que es el jefe de psiquiatría del Hospital Rivadavia, y era el que decía: construyeron acá. Y juntaba a todos los locos de la calle, y en vez de medicarlos o darles algo, los volvía más locos, ¿viste? Y los llevaba a su consultorio ahí donde filmé Dromómanos, hasta que, y bueno, y dormían todos juntos, eso no queremos terrible. Y uno de los locos, que se llama el fugitivo, el Carlitos Salaverry, un tipo que se escapó del ejército peruano y desertó a Argentina, le prendió fuego el consultorio. Y siempre andábamos los tres, con Carlitos Salaverry y Pink Floyd, que era el psiquiatra. Bueno, y la verdad es que los empecé a seguir con la cámara. Él jugaba al golf y le pegaba de un lado del Libertador hacia el otro cuando pasaban los autos. Eso está filmado en el documental. Eso es documental, digamos. Yo no podría hacerse una película, me decían: tan loco, van a chocar, no sé qué, tenés que ir tantos permisos. Acá si alguien chocaba, yo guardaba la cámara, iba. Es un documental, yo podía zafar de situaciones. Él tenía otra práctica que era cruzar con también el Libertador o Figueroa Corto, cualquier calle, con el semáforo en verde. Y él cruzaba, y siempre cruzaba cuando había más tráfico. Eso también está en Dromómanos, y no lo chocaban, o sea, no lo chocaban. Entonces eran todas situaciones que yo solo podía filmar de manera documental, porque yo no pude poner un actor a que lo pise un auto. Pero consultaba, porque una vez escuché en una entrevista, en una de las charlas, que te hubiese gustado hacer una peli como Julian Donkey Boy, de Harmony Corinne. Me encanta esa Que peli. también es el Dogma, una de las sexta películas. Claro, esa está hecha con Dogma, sí. Con el Dogma, es un chiste, ¿no? El Dogma, Sí. es como el anti... No se respeta mucho el film tampoco. No. Sí, claro, sí. Está esa, y está Trash Humpers también de Corín, que me gustan. Bueno, sí, había algo de eso dando vueltas, porque el psiquiatra perdía los dientes, y un día se le cayeron en el inodoro y empezó como a buscarlos en el inodoro, pues un inodoro todo sucio. Y yo empecé a filmarlo. Y él andaba siempre desnudo, y en un departamento de Recoleta, y bajaba y te abría desnudo. Y eran todas cosas que yo solo podía filmar de manera documental, digamos. En el Borda filmé de manera documental, todo robado, cuando mi amigo se escapa del Borda. Sí, me hizo acordar a una escena de Julian Donkey Boy. Sí. Bueno, sí, es un documental ficcionado, pero...
tenía mucho guión, escribía escenas sueltas. Para los que todavía no entraron, algunas sí, pero para los que todavía no entraron en la industria, lo digo como una suerte, realmente, bueno, yo también podría volver a hacerlo, pero es más difícil. Hay un espectro para hacer películas enorme, o sea, la verdad es que todo esto de las plataformas y los productores y eso, todo eso realmente no tiene nada que ver con el cine y nos traba mucho la imaginación. O sea, el cine es lo que pasa dentro de tu cabeza, lo que vos estás soñando, lo que ves acá, allá, y empezás a poner todo junto. No tiene que tener sentido, no tiene que tener una trama, no tiene que ser comercial, no tiene que encontrar un lugar, ya va a encontrar su lugar, ya va a tener un sentido. Mientras salga de adentro tuyo, va a tener una unidad. Entonces, a veces nos ponemos muchas trabas para empezar a hacer una primera película o segunda película. En realidad, está más a mano de lo que parece. Es más fácil que hacer una película para Netflix, hacer tu película. Y la verdad es que no hay excusa para no hacerlo. Una cámara, un teléfono, lo que quieras, los actores, no hay motivo para no filmar, nunca. Después te empezás a imaginar cosas más caras y bueno, ahí es otro mambo. Por eso digo, si todavía no entraste en la matriz, mejor. O si todavía no tuviste un gran éxito, mejor, porque tenés ese margen, ¿entendés? Que cuando llamé para hacer el jockey me dijeron, pero va a ser como el ángel, tiene. Digo, no, ¿cómo va a ser como el ángel? Ya hice el ángel. Bueno, pero a mí me gusta el ángel. Bueno, pero le vas a poner la música como, bueno, viste. Entonces es una cárcel cuando algo te sale bien, de la que hay que poder escapar y decepcionar. Mientras eso no suceda, tu libertad es mucho más amplia y podés divertirte.